Tachahao. Hola, ¿qué tal? Soy el Sifu Facundo Colman y hoy les vengo a traer un nuevo video de artes marciales. Esta vez de mi combate con cuchillo. El 19 de mayo del 2023 en Aldo Bonzi se realizó el torneo Uyama, donde se hizo por primera vez el combate o la categoría de cuchillo. Obviamente, por sentido común, no se hizo con cuchillos de verdad, porque si no la gente se moriría y saldría toda cortada. Se hizo con cuchillos, obviamente de mentira, algunos de goma eva y otros con una goma o algo un poquito más duro. Este torneo no fue de forma, porque ya existe los torneos de forma con armas. Este fue un torneo de combate y se dividió en dos modalidades. Por un lado los de punto y paro y por otro lado los de continuidad. Por cuestión de que fue la primera vez que se hizo y yo no sabía qué resultado iba a tener, y también por una cuestión de costo económico, yo participé en una sola categoría, que es la de punto y paro. Les recuerdo que yo el año pasado ya había participado en un torneo de combate con armas, en este caso de palo, que era del tamaño de una tonfa de policía, que estaba hecho con un caño hueco de plástico y forrado con un acolchonamiento. Pero en ese caso los que eran mis rivales eran profesores de taekwondo, karate, tansudo, kempo, o sea, de artes marciales tradicionales. En este caso mis rivales eran todos especialistas en armas, como esgrima criolla, cali filipino y algunas ramas similares. Entonces eran especialistas en cuchillo y en otras armas que no son de fuego. Lamentablemente me tocó perder. Aún así me siento muy orgulloso de haber participado en esa categoría, ya que fui el único de artes marciales tradicionales que se animó a pelear en una categoría de armas. Y además tengo que remarcar que las artes marciales tradicionales tienen armas, pero tienen armas tradicionales. Son muy distintas las armas a un cuchillito así chiquito a un cuchillo mariposa o un sable de Choi Li Fat. Una de las cosas que también me siento muy orgulloso es que mi contrincante fue el campeón, o sea, el que salió campeón. Y yo le peleé de igual a igual. Hubo muy poca diferencia. Me ganó y me ganó bien y lo respeto totalmente y lo admito como alguien que me ganó. Pero yo le llegué varias veces. Hubo algunos puntos que hizo él donde yo llegué apenas un segundo después. Hubo diferencias de muy pocos segundos. Los golpes válidos que hizo bien fue uno en el hombro y uno en el pecho. Pero la verdad la pelea estuvo muy pareja, fue mejor él y lo admito. Sin embargo yo le peleé casi de igual a igual. Bueno, les paso la pelea, les mostramos la pelea, ustedes saquen su propia conclusión y al final de la pelea hacemos un análisis del combate y hacemos un análisis de lo que fue la categoría de combate de cuchillo. Así que miren la pelea.
Bueno, espero que les haya gustado esta pelea. Una de las cosas que quiero que se remarque de lo que era mi contrincante es que era un poquitito más alto, era por lo menos 10 años más joven que yo y era también un poquitito más flaco. Entonces tenía un poco más de energía, un poco más de velocidad y un poco más de distancia. Esa pequeñez a su favor obviamente le favoreció, y no digo que no sabía, sí sabía, por algo salió campeón y le ganó a todos los otros que vinieron después, que tuvo por lo menos 3 peleas más o 4 peleas más, así que totalmente válido. Pero esa pequeñez de diferencia de energía, velocidad, distancia, sirvió para ser un poquito mejor que yo. Yo considero que le peleé de igual a igual, pero lo admito como que me ganó. Si no voy a decir, no, ahí hubo fraude y yo debería haber ganado, no, el tipo fue un justo ganador. Y hay que también tener en cuenta que él es un especialista en cuchillo. O sea, la gente que estaba ahí era especialista en cuchillo o en armas tipo machete, cali, en cuchillo, palitos y esa clase de cosas. Otra de las cosas que quiero destacar es que dentro de la misma categoría habían otros profesores o representantes de su escuela. Entonces, en esa categoría donde mezclaron altos, petizos, senior, adultos, etc., había también profesores y alumnos. Y por lo que tengo entendido, podría ser que no, si es un error pónganlo en los comentarios, él era apenas un alumno. Y habían incluso profesores de su misma escuela que perdieron, habían profesores y directores de una escuela que perdieron, y en mi caso yo también. Así que cualquiera podría ganar y cualquiera podría haber perdido. Ahí había un muy buen nivel, y el que perdió no significa que no servía o no sabía nada, sino que uno fue mejor que el otro por X razón. Hubo 2 cortes bastante directos que hice yo, y creo que uno de los 2 no me lo llegó a cobrar, que uno fue a la pierna, más o menos en la zona de la rodilla o un poco más bajo, y el otro fue a la mano. Ese directamente no me lo cobraron, estoy segurísimo que no me lo cobraron. Y fue muy claro. Sin embargo, al ser el arma muy chica, flexible, a plena velocidad, es muy difícil verlo, incluso es difícil verlo en el video, pero yo recuerdo haber hecho foco y contacto en su mano. En los otros puntos creo que hubo muy poca diferencia, quizás él llegó un segundo antes y yo después, o en algunos yo llegué justo y después llegó él un segundo después. Entonces era casi un choque. En la vida real nos hubiésemos cortado ambos y que los dos moríamos de un cuchillazo. Pero hubo muy poca diferencia. Entonces hubo 2 golpes muy claros de parte de él, hubo 2 golpes claros de parte mía, y hubo unos golpes que llegaron casi muy al mismo tiempo. Él siguió siendo mejor, no digo que no, sí, era un poquito más rápido, un poquito más largo, entonces ese beneficio lo favoreció y era un experto en cuchillo. Pero digamos que no terminé siendo el peor o totalmente derrotado, ¿sí? Siendo, recuerden, un artista marcial tradicional. Una de las 2 técnicas que me comí y fue totalmente limpio y válido fue en una donde él se acercó tirándome con el cuchillo y yo lo que hice es retroceder y me salió a ponerme de esta manera y me cortó en el hombro, o sea, me hizo punto en el hombro. Así que esa me la comí totalmente y fue totalmente válido y fue culpa mía. Después la otra es donde salté para ir a tajearlo y quedé fuera de timing y él aprovechó que quedé ahí medio vulnerable y me hizo un corte en el pecho. Entonces también eso fue por falta de mal timing mío. Hubo una gran diferencia entre el objeto que utilizábamos nosotros para practicar y lo que utilizamos allá. El cuchillito ese era como bastante chiquito y flexible, no hacía ruido, era muy pequeño. Yo estoy acostumbrado a usar cosas un poco más largas y ¿cómo se llama? Al ser flexible y no hacer ruido es como difícil marcar, ¿no? Entonces uno mismo no sabía si estaba marcando o no. Entonces en esa donde salí fuera de timing es como que mi inercia es calcular la distancia de lo que yo estaba utilizando como cuchillo y o sea, me pasó que esa arma me quedó demasiado corta. Una de las cosas que quiero recalcar es que por más que yo haya ganado esa pelea, me iban a tocar por lo menos 4 peleas más. Y ahí había un nivel muy parejo, todos andaban con el cuchillo y se movían para todos lados y había muy buen nivel y un nivel muy parejo. Yo creo que cualquiera podría haber ganado. El que ganó fue el justo ganador porque se llega a la final y se gana justamente siendo mejor que los demás, pero siempre había como una diferencia muy poca, muy corta.
y todos andaban muy bien, eran muy buenos en lo que hacían. De hecho, algunos de los que quedaron atrás eran compañeros de él, incluso profesores que eran instructores de su misma asociación. Así que podría haber ganado cualquiera, ganó él, el justo merecido. Así que la verdad, espectacular el nivel. Ahora vamos a hablar sobre el torneo en sí. La gente, la verdad, muy buena onda. Antes de empezar ya nos hablábamos, durante todo el torneo nos seguimos hablando. La verdad, la gente de los estilos de cuchillo, muy buena gente, muy buena onda. Así que para mí todo bien. El torneo se trató para mí hacer de la mejor manera. Pero como al ser un primer torneo, por más que haya gente, fue hecho con gente que quizás tenía 40, 30, 20 años de artes marciales o de disciplina. Este fue un primer torneo, ¿no? Entonces obviamente se van a sacar conclusiones de qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque es difícil organizar un torneo, y más una categoría, y más algo totalmente nuevo e innovador. Por más que lo practiques en tu clase, no es lo mismo, ¿sí? Nosotros en la clase sabemos que si el tipo me metió punto, uno lo admite y saluda y ya está. Ahora en un torneo uno no quiere admitir si fue punto o no. Y como dije anteriormente, en un arma de goma eva, capaz que no lo sentiste, ni siquiera lo sentiste, entonces no pudiste ver. Después, es muy difícil arbitrar esa clase de torneos porque son a mucha velocidad y encima con un arma muy chiquita. Quizás deberían hacer un arma un poquito más larga y quizás un poquito más dura que suene. Después, otra de las cosas que sucedió es que estábamos sin guantes, sin ningún protector más que un cabezal y el arma de goma. Y entonces, una de las cosas que pasaba es que el arma se flexionaba y tus manos raspaban en el cabezal. Y entonces estaban muchos de los luchadores con los dedos enllagados. Por ejemplo, yo que tuve una sola pelea, terminé con el dedo todo cortado. Y hubieron personas que tuvieron más peleas porque participaron en las dos categorías y avanzaron bastante más. Y terminaron realmente con las manos todas sangradas y con la remera sangrada. Está bueno como artista marcial decir, miren cómo mi combate es más real, miren cómo nosotros sí sangramos, ¿sí? Pero estaría bueno eso, quizás ver si se puede hacer con algún tipo de guantes donde la gente no termine de esa manera. Ahora voy a decir mi opinión humilde con respecto a algunas cosas del torneo que estaría bueno reverlas, ¿sí? Y quiero decirle que no tengo nada en contra ni del organizador, ni de los profesores, ni de los alumnos. Al contrario, todos muy buena onda, me trataron genial, son toda gente espectacular. Pero estoy diciendo mi opinión y ojalá mi opinión sirva para algo. Así que vamos con esto. Yo creo que el combate con continuidad, que estaba muy bueno y me dio muchas ganas de practicarlo, debería dejarse para más adelante. Se terminó poniendo bastante más picante, mucha gente se empezó a salir un poco del reglamento, se quedaron varios muy enojados, no terminó en algunas cosas bien, entonces quizás todavía falta ese espíritu deportivo de saber de que hay un reglamento, de saber de que ese reglamento se tiene que cumplir, que las cosas se tienen que hacer dentro del reglamento. Entonces primero deberían ser todos los combates a punto, bajo mi punto de vista, y después más adelante, cuando la gente esté más emparentada con lo que es un deporte de combate, que tiene obviamente reglamentos, tiene que haber una conducta deportiva dentro de eso, ahí recién se podría hacer combate con continuidad, porque si no termina todo mal, y cuando termina todo mal no está bueno, porque es una mala imagen que se queda, la gente dice no, entonces para qué voy si mirá cómo termina todo. No, estaría bueno que eso se vaya construyendo de a poco. Pero la verdad, el combate con continuidad estuvo muy bueno. Con respecto a mí, bueno, me sentí muy cómodo, me divertí mucho, me gustó mucho también la gente que fue allá a competir. Y más adelante me gustaría seguir participando en combate con cuchillo. Seguro para la próxima intentaré entrenar mejor. Lo mío, saben que es Wing Chun y Choi Li Fat, yo no, de ahí no me voy a salir. Ya me conocen a mí, se hizo combate de palo, fui a combate de palo, se hizo torneo de danza del león y fui a torneo de danza del león, se hace encuentros de Tui Show y hago lucha de Tui Show, se hace torneo de forma, hago torneo de forma. Me gusta competir en todo, me gusta ponerme a prueba, porque creo que un artista marcial siempre se tiene que poner a prueba, gane o pierda.
En ese torneo varios de los profesores han perdido y sin embargo volvieron a sus escuelas a dar clases de la mejor manera. Así que en eso no hay ningún problema. Siempre está bueno variar, hacer combate con o sin armas, con puños o con lances. Lo importante para mí es todo el tiempo mantenerse en actividad y no ser solo un representante más, sino un artista marcial como corresponde. Si te gustó el video dale like, compartilo y suscríbete. Y si te gustan las artes marciales tradicionales no dudes en contactarte conmigo, el Sifu Facundo Colman, en todas las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Xie xie, sai qian.